Seguimos en Punto de Partida, nos visita Guillermo Cherner, subsecretario de Empleo y Trabajo Decente de la provincia de Santa Fe, para charlar sobre esta temática que tiene que ver con las políticas de Estado en materia de trabajo. Guillermo, gracias por estos minutos. Gracias, Luis, por invitarnos. Bueno, comentanos un poco en líneas generales qué tipo de políticas se están implementando en la provincia en este sentido. Bueno, está bueno recordar que el Ministerio de Trabajo se crea en el año 2007 con la llegada del doctor Wiener a la provincia, y es en ese marco donde se incorpora con el ministro Rodríguez el concepto de trabajo decente, como que de alguna manera venía siendo impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, para poder de alguna manera delimitar cuáles eran las condiciones ideales en las cuales un trabajador debía desempeñar su oficio, su trabajo. En este sentido, el Ministerio lo que hace es dejar de ser exclusivamente un mediador para resolver conflictos colectivos o para administrar algunas normativas del Estado, caja de jubilaciones, pensiones, sino que de alguna manera empieza a ser promotor de derechos y empieza a desarrollar programas que tienen que ver con la inclusión laboral, en particular de aquellos colectivos con mayores complicaciones al momento de incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, de alguna manera el área de empleo y trabajo decente nuclea esas dos vertientes, la necesidad de inclusión laboral, de formación, de capacitación, pero también todas esas problemáticas o todas esas temáticas que hacen a la vez que las condiciones en el medio del trabajo sean las adecuadas. Estamos hablando de condiciones de salud, de seguridad, temáticas como violencia laboral, consumo problemático. Estamos empezando a abordar cuestiones que hacen a los empleos sustentables o empleos verdes, por eso es muy variada y algunas temáticas sobresalen más a la otra, como tiene que ver por ahí el trabajo infantil, que hace años de la provincia trabaja, y bueno, y otras más que podemos ahondar en la medida que vos creas conveniente. Recién mencionabas un organismo internacional. De alguna manera, el hecho de que un Estado provincial trate de incorporar esta legislación es subir la vara, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál es el rol de los gremios y cómo han tomado este desarrollo por parte del Estado? Bueno, el rol de los gremios, por supuesto, es muy bueno. Vos mencionaste este organismo internacional que depende de Naciones Unidas y que de alguna manera rige los estándares internacionales en lo relacionado al trabajo. Bueno, la OIT también está representada entre sus integrantes de manera tripartita, es decir, hay representantes de los gremios, de los trabajadores, hay representantes de los empleadores y representantes de los distintos gobiernos. En este caso, la provincia de Santa Fe viene dando algunos pasos delante por el resto de los estados subnacionales. Es el único estado subnacional de la Argentina en firmar un convenio con la OIT y desarrollar una agenda de trabajo en común. Eso fue en el año 2008 y este año, en el marco del Consejo Económico y Social, venimos trabajando la nueva agenda, en el cual obviamente es un trabajo participativo de manera cuatripartita, sí, porque también hay organizaciones, pero los gremios, los sindicatos en particular, son de alguna manera los mayores interesados, porque estamos hablando muchas veces de derechos y conquista del trabajo, en un momento de la coyuntura política, de la economía nacional, donde de alguna manera se empiezan a poner en duda o empiezan a darse determinadas batallas que uno creía ya de alguna manera definidas sobre lo que fueron conquistas laborales, derechos del trabajador, maneras de llevar adelante ese trabajo, y bueno, en ese sentido nos sentimos muy acompañados por el sector de los trabajadores. Hablando del momento que le toca vivir a Argentina, hace unos días leía una declaración de un funcionario nacional refiriéndose particularmente al tema previsional, a los derechos previsionales, y hablaba de la necesidad de equiparar entre las provincias y de eliminar privilegios. Es interesante, ¿no?, detenerse en esta idea, porque en el propio léxico se está transformando un derecho en un privilegio, ¿no? Porque si hay provincias que pagan el 82% móvil, desde una óptica determinada eso termina siendo un privilegio. La pregunta sería si hay que nivelar para abajo o nivelar para arriba, y ahí donde nosotros de alguna manera estamos firmes y creemos que de algunas cuestiones no hay que volver. Hoy salir a debatir si un jubilado, un pensionado tiene que cobrar el 82% de lo que había sido históricamente su sueldo, para nosotros es un tema resuelto. En la provincia de Santa Fe se cobra el 82% móvil.
Ojalá pudiese ser en todos los distritos. Es como volver a poner sobre la mesa algo que en la década de los 90 penetró muchísimo socialmente, Sí, llegó sí. a debatirse en el Congreso, generó normativas nuevas y que hoy volvemos a hablar de reformas laborales. En su momento fue decir que sea más sencillo despedir a un trabajador va a generar más trabajo. Bueno, claramente la experiencia nos dice que eso Los resultados no no fueron esos. No solo no fueron esos, sino que llegamos casi a un pico del 30 o más en algunos lugares de desocupación. Nosotros creemos que las conquistas de los trabajadores hay que defenderlas. Obviamente hay cambios, hay una irrupción tecnológica que nos obliga a pensar cómo se dan las situaciones de empleo. Hay nuevas formas de empleo, hay muchísimos empleos que han dejado de existir y muchísimos que van a dejar de existir. Pero de ninguna manera que sean estos cambios, estas modificaciones, estos abordajes en desmedro de las conquistas ya obtenidas. Claro, pero además en esta idea subyace particularmente una concepción que dice que hay que lograr mayor productividad únicamente vía transferencias desde los sectores de bajos ingresos y trabajadores hacia los sectores altos, dejando de lado particularmente en la ecuación, cuestiones centrales en la productividad como la inversión, las nuevas tecnologías, mejorar los procesos organizacionales. Son temas centrales: inversión, organización del trabajo, tecnologías. La productividad no solo está asociada al ausentismo, por ejemplo, es un elemento a tener en cuenta, pero se pone foco únicamente en eso. Sí, parecería ser que la variable de ajuste debería ser el sueldo muchas veces, o las condiciones en que se hace trabajo, o las condiciones de contratación. Vos hiciste una recapitulación de muchísimas cuestiones que deben considerarse al momento de dinamizar la economía, generar nuevas inversiones, que se puedan incorporar más empresas a las ya existentes. Sí, sí. Pero bueno, hay parámetros internacionales que fijan que determinadas cuestiones, nosotros no somos una isla y por qué deberíamos retroceder en algunos avances que hemos tenido, en algunos derechos que se han conquistado. Cuando hemos sido siempre un ejemplo en Latinoamérica y porque hemos mirado al derecho internacional del trabajo, porque hemos mirado a los países con pleno empleo, y creo que ahí es donde debemos apuntar. Y es donde también, bueno, pongámonos todos juntos en una mesa, charlemos, discutamos sobre qué marco avanzar, pero siempre sobre el piso en el que ya estamos. Seguro. Hablando de empleo y trabajo decente, ¿qué logros han conseguido en estos años? Bueno, podemos nombrar algunos de ellos en particular. Uno, sin duda, son los comités mixtos de salud y seguridad. Es una ley única en el país. De hecho, hay un proyecto de ley nacional. Los comités mixtos son espacios que se constituyen en empresas, en federaciones, en distintas instancias donde existe un nucleamiento importante entre trabajadores y empleadores, que es un lugar donde es como tener una paritaria permanentemente abierta, pero no para discutir del sueldo, sino para discutir las condiciones en las que un trabajador lleva adelante su trabajo. Hay más de 1000 en la provincia y funcionan realmente muy bien y son reconocidas internacionalmente. Por otro lado, podemos hablar de lo que es el trabajo en materia de erradicación del trabajo infantil. Tenemos un programa en la provincia que es el de los centros de cuidado, que hay más de 35 centros de cuidado en la provincia, que es un lugar que generalmente se sitúa en zonas donde se presentan cosechas que requieren manos de obra intensiva. Entonces, en esos casos, ¿qué sucedía? Arrancó en Coronda, este programa del año 2010. La madre y el padre salían a trabajar a la cosecha, que muchas veces se paga por destajo. Los hermanos más grandes quedaban cuidando, haciendo una especie de trabajo, que es el trabajo doméstico, a sus hermanos más chicos, perdiendo escolaridad, retrasándose. Y los hermanos más chicos quedaban muchas veces en situación de cuidado de un chico de 8, 9, 10 años que obviamente no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Estos centros de cuidado vienen a ser un lugar donde los chicos entre 0 y 4 años quedan al resguardo de docentes, los hermanos más grandes pueden seguir yendo a la escuela y los padres pueden salir a trabajar. Este programa fue premiado junto a otros 4 programas de Latinoamérica, el único de Argentina, como una buena práctica en materia de erradicación de trabajo infantil,
en vista a la cumbre mundial que se va a llevar adelante en noviembre en la ciudad de Buenos Aires, internacional, con una presencia de más de 180 países, se esperan 2.000 personas, así que es un logro también que la provincia puede dar cuenta. Hace muy poquito estuvimos con el senador Emilio Jatón, acá cerca en Montevera, en la comuna, en el paraje Ángel Gallardo. Sí, sí. Ahí fue el último centro de cuidado inaugurado en el marco de un trabajo con la Embajada de Bolivia, porque ahí existe una población muy grande de ciudadanos provenientes de Bolivia que se dedican a la horticultura. Ahí se instaló un centro de cuidado, justamente porque está pensado para una cultura que muchas veces contempla que el menor o el niño debe trabajar, es una parte de su vida. Bueno, acá estamos en otro país y tenemos que trabajar también para darle un debate cultural a esas cuestiones. El centro de cuidado vino a resolver el problema para muchísimas familias que hoy están llevando adelante su trabajo en la horticultura y los niños en el lugar que tienen que estar y no es en la cosecha. Hablando particularmente de esa comunidad, días pasados se conoció la decisión de la Secretaría del Ministerio de Agricultura de la Nación de dejar de lado en el programa Cambio Rural a las comunidades extranjeras que, dicho sea de paso, vos lo decías recién, tienen un gran aporte en la producción de hortalizas y frutas en la República Argentina. La mayor parte de las frutas y hortalizas provienen precisamente de manos de productores bolivianos. ¿La provincia va a tomar algún tipo de cartas en el asunto frente a esta situación? Claramente hubo funcionarios que ya se han manifestado en contra. Creemos que son medidas todo este tipo de medidas que tienden a ser más restrictivas, a generar de alguna manera barreras culturales, poco aportan y poco tienen que ver con la idiosincrasia con la cual fue concebido el país, ¿no? Un país que se forjó básicamente con las inmigraciones, con la integración de esas inmigraciones, con la inclusión en un sistema educativo, en una economía. Y que realmente además en la ciudad de Santa Fe, cuando hoy vamos a una verdulería, muy probablemente estemos comprando productos elaborados por inmigrantes o por descendientes de inmigrantes de comunidades de países limítrofes. Que además son comunidades que tienen una cultura del trabajo muy fuerte y que no están reemplazando a nadie, porque realmente son trabajos que a veces se dificultan encontrar manos de obra que estén dispuestos a llevarlo adelante. Sí, eso está clarísimo. Por lo tanto, entendemos que es una medida que debería ser revisada de mínimo. Guillermo, gracias por estos minutos. Gracias, Luis. Seguimos en Punto de Partida.